saludo a todos, gracias por venir. Tenemos un webinar un poco para mí y yo entiendo que los que seáis especialistas en compliance no es fácil. Si ya no es fácil para el Reglamento General de Protección de Datos, que yo hace ya varios años que no hago uno, pero yo era, bueno, especialista en ciberseguridad y como sabéis, pues en ciberseguridad también se incluye la protección de datos. Y en fin, ¿no? Era un dolor de cabeza de cómo hacer las evaluaciones de impacto. Y eso sobre una norma, ¿no? Que ya lleva en vigor pues varios años. Pues imaginaos para sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Por suerte por ahora, ¿no? La parte de alto riesgo pues no es de obligado cumplimiento, ¿no? Pero es algo que ya es un dolor de cabeza precisamente para prepararnos, ¿no? Para ese momento que nos toque hacerlo. Sí que me gustaría hacer un pequeño disclaimer, que es que, claro, como todavía hay mucha parte de la IA que tiene que ser interpretada por la Comisión Europea, bueno, ¿no? Por la Unión Europea en general o por las autoridades competentes, ¿no? Que seguramente también sacarán guías y ese tipo de cosas, pues que sepáis que muchas de las cosas son opiniones mías, ¿no? De lo que, bueno, yo sé de inteligencia artificial y cómo se podría aplicar. Entonces, yo he querido la primera parte hacer una explicación, ¿no? De lo que ya sabemos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando aplica la evaluación de impacto, las excepciones de ella de alto riesgo, que aquí, por ejemplo, sabemos muy poco y lo que, bueno, pues yo opino que es un poco controvertido, lo que creo que puede pasar. Luego os he puesto un caso hipotético, ¿sí? De una IA de alto riesgo donde tendríamos que aplicar una evaluación de impacto. Y dos de los grandes retos que veo yo, técnicos y jurídicos, lógicamente, porque son técnicos, también van a ser a nivel jurídico a la hora de hacer la evaluación de impacto. Y luego os he traído una pequeña simulación, ¿no? de ese caso práctico y cómo sería una evaluación de impacto hipotética, ¿no? De 3 derechos fundamentales junto con el riesgo que eso presupondría, y medidas de mitigación que tienen que ser técnicas y un poco para que veáis, con el objetivo de que veáis, ¿no? Cómo se une esa parte de ciencia y derecho que es muy interesante y a la vez muy desafiante, ¿sí? Y bueno, no sé si algunos quizás ya me conozcáis, para los que no me conozcáis, yo me especialicé en inteligencia artificial hace ya, pues creo que 8 años, sí, 8 años. Antes de que saliera ChatGPT y cuando la inteligencia artificial pues era de bajo impacto, ¿no? Podríamos decir, cuando todavía en el sector jurídico la gente pues no estaba muy preocupada. Y desde entonces yo trabajaba en ciberseguridad durante un tiempo, pero me aburrí. Y en plena pandemia pues decidí ponerme por mi cuenta, ¿no? Ser autónoma. Y desde entonces yo doy mi propio curso de Ciencias de la Computación para Abogados, ¿no? Que es un poco mi seña de identidad. Y también, por supuesto, dirijo el curso de Compliance e Inteligencia Artificial para Abogados del Instituto de Inteligencia Artificial, ¿no? Y la evaluación de impacto es una de las cosas que hemos metido en este curso, porque por lo que me suelen decir los abogados de Compliance, este suele ser uno de los grandes dolores de cabeza. Y como que nadie se atreve, ¿no? a hablar de esto porque pues, por la complejidad que tienes y parece que si te mojas luego tienes el riesgo, ¿no? de que te salga mal o que una autoridad, pues por ejemplo, ¿no? la ESIA de aquí, pues te diga, oye, que esto no está suficientemente bien o nosotros lo haríamos de otra manera. Sin embargo, yo soy de las que creo que hay que empezar a aprender desde ya, independientemente, ¿no? de que pueda ser mejorable o no mejorable. Y ya os digo que lo que os voy a presentar yo es una pequeña parte, ¿sí? Especialmente la parte que vamos a ver en Word al final, la he hecho yo, ¿sí? Con ayuda de inteligencia artificial, por supuesto. Pero bueno, que sepáis que eso, ¿no? Es mi opinión y quizás vosotros tengáis otras formas de hacerlo en el sentido más bien, ¿no? del contenido técnico, que es lo que a mí me interesa y lo que yo quiero poner hoy el foco, ¿no? en esa unión del derecho y la parte técnica, y que en todo caso habrá que ver, ¿no? de cómo se desarrolla esta parte del reglamento como otras tantas partes y en fin, pero yo soy de las que creo que al menos hay que empezar a hablar de esto ya, especialmente esa parte técnica que a los abogados nos cuesta un poco más. Al final la jurídica, pues bueno, ¿no? Pues tarde o temprano la podemos entender mejor por nuestra formación, pero la parte técnica es más compleja porque no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, que sepáis eso, que mi objetivo es más bien ese,
¿sí? No es aquí, no era mi idea ni de enseñaros una evaluación de impacto completa, ni mucho menos, ni nada. Eso, de hecho, la idea es que yo la complete para la última clase del curso, va a ser precisamente la evaluación de impacto y que más o menos tenga un borrador hecho para ese entonces, ¿no? Pero todavía estoy un poco en ciernes de hacer eso, ¿no? Porque no es fácil y en fin. Pero bueno, haceros una pequeña muestra, ¿vale? De eso es un poco mi objetivo. Luego los que queráis ampliar, lógicamente sois bienvenidos a uniros al curso. Hemos extendido una semana más las inscripciones, pero esta semana ya acaban. Entonces, bueno, ya sin más dilación, que creo que me he extendido bastante, entro un poco en la parte de la evaluación de impacto. Bueno, que sepáis que en mi ordenador hay veces que, en fin, me hace cosas raras y cuando le intento ir a la siguiente diapositiva, igual me juega una mala pasada y no me deja, ¿vale? Entonces, si veis que me he atascado es por eso, pero eventualmente lo conseguimos. Vale, lo primero de todo, ¿no? Diríamos, ¿en qué aplica la evaluación de impacto en el caso del reglamento de inteligencia artificial? Y podríamos decir, ¿no?, que aplica a sistemas de alto riesgo, pues podríamos decir como en 3 casos, ¿no? Pues, por ejemplo, los responsables del despliegue, que sean organismos de derecho público, ¿no? Pues, por ejemplo, las administraciones públicas. Las entidades privadas que presten servicios públicos, pues me imagino, por ejemplo, en este caso, que pueden ser servicios de educación, ¿no? Alguna comunidad autónoma o lo que sea. Y los responsables del despliegue de los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en el anexo 3.5, letras B y C. Aquí los que hayáis leído ya el reglamento sabéis que en el anexo 3 es donde están enumerados, ¿no?, los casos de alto riesgo. Ejemplo del punto 5, letras B y C, Credit Scoring, que es el caso, el mini caso práctico que vamos a ver hoy, ¿vale? Ya me empieza a jugar aquí una mala pasada. A ver, vale, entonces vamos a hacerlo así. Claro, aquí uno de los puntos que yo tengo duda, a ver vosotros qué opináis, sabemos que la IPD, ¿no?, en los casos que acabamos de enumerar, tenemos que hacer una evaluación de impacto. Claro, ¿qué pasa? Sabéis que la AI Act establece algunas excepciones de IAs de alto riesgo, que son estas 4, que esto también, la primera vez que los leí os voy a decir cuál era un poco mi opinión y luego leí el considerando y ya me cambió un poco también la opinión, ¿no? Pero bueno, por compartiros un poco mi proceso también de entender esta parte. Entonces, hay 4, ¿no? Que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea de procedimiento limitado. Claro, aquí la cuestión es ¿qué entendemos por procedimiento limitado?, ¿no? Que el sistema ya esté destinado a mejorar el resultado de una actividad humana previamente realizada, que esto la primera vez que leí pensé, bueno, pero esto en realidad puede ser cualquier IA, ¿no? Que esté destinado a, tú haces una IA porque lo que quieres es que te ayude precisamente a mejorar algo que tú hacías antes. Que el sistema de IA esté destinado a detectar patrones de toma de decisiones o desviaciones con respecto a patrones de toma de decisiones anteriores y no esté destinado a sustituir la valoración humana previamente realizada sin una revisión adecuada ni a influir en ella. Claro, aquí pues ¿no?, algunas de mis dudas es también, entiendo, ¿no?, que aquí el objetivo es salvaguardar que siempre hay un human in the loop, ¿no?, especialmente en esas decisiones finales, que no sea la IA quien las tome, pero en realidad, por ejemplo, ni influir en ella, pues toda ella puede influir en una decisión humana, ¿no? Por eso la haces, si no, no lo harías. No, yo os digo un poco lo que yo pienso, ¿eh? Ya os digo que yo no soy voz de autoridad, pero bueno, un poco las dudas que a mí me surgen. Y la D, que sería que el sistema de IA esté destinado a realizar una tarea preparatoria para una evaluación que sea pertinente a efectos de los casos de uso enumerados en el anexo 3, que son las aplicaciones, ¿no?, que podrían considerarse alto riesgo. Claro, tenemos estas 4 excepciones. Y dices, claro, ¿y cómo valoras que estas 4 excepciones te aplican o no te aplican? Pues una manera quizás pueda ser hacer una evaluación de impacto, ¿no? Quizás haya casos donde sea muy claro que aplicaría una de estas excepciones y no te haría falta, pero quizás haya otros casos que no sea tan claro. Además, sabéis que hace falta documentar que tu IA no sería alto riesgo. Entonces, claro, ¿no? ¿Y cómo documentamos eso de alguna manera que realmente justifique que no sea? Pues no sé, a mí se me ocurre que puede ser la evaluación de impacto, pero no sé, a ver vosotros qué opináis. Entonces yo era, cuando leí esto, pensé, joder, pues esto en realidad
puede ser cualquier IA que pueda catalogarse, ¿no? De alguna manera en alguno de estos supuestos llevado a un extremo. Sin embargo, luego lees el considerando y, por ejemplo, ¿no? El considerando 53 expone algunos ejemplos para ilustrar algunas de estas excepciones. Respecto a las IAs destinadas a realizar tareas de procedimiento delimitada, expone los casos de transformar datos no estructurados en datos estructurados. Yo la primera vez que leí esto pensé que me sorprendió que hacía falta clarificar esto, porque esto en realidad, pues efectivamente es un claro ejemplo de que no te hace, o sea, es un ejemplo de tarea muy preliminar que es una tarea preliminar preparatoria para hacer luego IA, pero aquí no necesariamente, por ejemplo, necesitas inteligencia artificial. Un sistema de IA que clasifique en categorías los documentos recibidos o un sistema IA que se utilice para detectar duplicados entre un gran número de aplicaciones. Aquí, si os fijáis, son IAs o algoritmos, ¿no? Que son de una aplicación muy concreta. Estas tareas son de un impacto muy limitado y que no tienen un efecto sustancial sobre el resultado final de una toma de decisión o varias. Todos estos ejemplos mencionados hacen referencia a hacer un sistema, un flujo de trabajo más eficiente y accesorio para una posterior tarea que requiere de un juicio profesional. Claro, aquí, por ejemplo, no son IAs de impacto, no son aplicaciones de impacto o tareas de alto impacto. Claro, aquí, por ejemplo, ¿no? Nos ponen algunos ejemplos, pero ¿qué otros ejemplos también podrían entrar? Esa es la duda, ¿no? Entonces, aquí pues estamos todavía esperando más desarrollo para saber qué otros casos entrarían en esas excepciones. Pero ya os digo que esto para mí era un poco como evidente, ¿no? Yo leo esto y para mí es más bien pues IAs que puedan estar en ese umbral de, en ese medio camino de que ni es preparatorio ni da una decisión final sobre algo. Pero estos casos al menos pues parecen que son muy iniciales y muy preparatorios para una IA posterior que sí pudiera ser de alto riesgo o que no fuera el caso finalmente, ¿no? Dependiendo cada casuística. Entonces veremos, ¿sí? Pero ya os digo que os comento algunas de mis dudas. Entonces vamos a ver un mini caso de IA de alto riesgo donde yo he detectado, ¿no? Donde podemos detectar esa confluencia, ¿vale? Jurídico-técnica y que veáis un poco también al nivel técnico los problemas que vamos a enfrentar a la hora no solo de hacer también la evaluación de impacto, sino a la hora también de evaluar ¿sí? Los posibles riesgos o las posibles medidas mitigantes de poder paliar pues, estos riesgos, ¿no? Entonces, hipotéticamente, ¿vale? Es como si tuviéramos una IA alto riesgo de credit scoring. Entonces, sistema de evaluación crediticia automatizada. ¿Sí? Entonces, funcionalidad, pues analizar datos personales y financieros, como por ejemplo historial crediticio, ingresos, empleo, ¿no? Distintas variables que pueden llevarnos a la decisión final de dar crédito o no dar crédito, y generar ese scoring automatizado que aprueba o deniega el acceso a un préstamo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aquí se podría determinar automáticamente si a una persona se le da o no el crédito, si cumple o no los requisitos para que se le dé el crédito. Y aquí, pues sí, yo creo que puede ser un caso claro, ¿no? De sistema de IA de alto riesgo, donde necesitaríamos hacer una evaluación de impacto. Entonces, ¿cuáles son algunos de los riesgos que puede presentar? Ya os digo que yo he detectado algunos, pero pueden haber más. Pues, por ejemplo, su scoring puede determinar directamente la aprobación o negación del préstamo. Sabéis que la IA da mucho valor que haya una persona, ¿no? O profesionales, ¿no? Que estén siempre on the loop, especialmente, ¿no? En las decisiones últimas que se puedan tomar, cuando va a impactar, ¿no? Los derechos de los usuarios. Entonces, esto podría ser pues, un gran impacto, ¿no? Y podría presentar un gran riesgo. Entonces, claro, la decisión automatizada reemplaza el juicio profesional, sin que haya una revisión humana adecuada en muchos casos, ¿no? Y aquí es donde entraría la parte de gran riesgo. Y en fin, ¿no? Pues todo lo que hagamos previamente de los datos que recabemos, etcétera, pues puede ser un problema. Yo he identificado, ¿vale? A 3 derechos fundamentales que vamos a tratar. Ya os digo que puede haber más, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en 3 porque especialmente me gustaría centrarme en 2 problemas que yo creo que nos pueden salir recurrentemente, ¿sí?
Entonces, uno podría ser el derecho fundamental a la no discriminación. Estos, por cierto, están sacados de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, riesgo de discriminación algorítmica si el sistema de ella emplea datos sesgados, ¿no? Por ejemplo, basado en género, edad, etnia o zona geográfica, también, ¿no? Porque la zona geográfica puede, pues, decirnos indirectamente información pues, socioeconómica de esa persona. Entonces, posibles efectos indirectos si se utilizan variables proxy. ¿Qué significa aquí variables proxy? Que si bien en un principio no necesariamente es una variable que pueda indicarnos, ¿no?, algún dato sensible directamente como indicador socioeconómico, por ejemplo el sueldo, pero sí, si yo me sé el código postal de alguien, pues según la zona geográfica sí nos puede indicar de manera indirecta, ¿no?, pues el salario o estatus de esa persona. Entonces sería un poco la variable proxy. Luego estaría la parte de protección de datos personales, ¿no? Tratamiento de datos sensibles y una base jurídica adecuada sin cumplir los principios de minimización, exactitud y limitación de finalidad. Problemas de explicabilidad o de transparencia y acceso a la información significativa para los afectados. Claro, aquí si empleamos por ejemplo, una red neuronal, pues las redes neuronales, para los que ya lo conocéis, conocemos la estructura de una red neuronal, pero no podemos explicar, no necesariamente tenemos por qué explicar o saber caso por caso cada decisión que ha tomado esa red neuronal. Y en este caso puede ser problemático. Y aquí entraría también, por supuesto, ¿no?, el derecho a la dignidad. El uso de procesos automatizados opacos, en el caso de que utilizamos redes neuronales, puede minar la percepción de control personal y trato justo, afectando la dignidad del individuo, ¿no? El hecho de que pues, tú no puedas saber por qué se ha tomado una determinada decisión y sea difícil de trazar esa decisión con la IA. Entonces, claro, aquí tendríamos, ¿no?, esa parte más de discriminación por sesgos en los datos, ¿no?, la captura de datos o la selección de variables o disponibilidad de los datos mismamente. Y también tendríamos el problema de la transparencia o explicabilidad de las redes neuronales. Claro, ¿qué pasa? Uno de los puntos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos así un poco controvertidos, sabéis que la RGPD también aplica, ¿no?, a sistemas de IA, pues por ejemplo, nuestro sistema de IA, si vamos a tratar datos personales, pues también nos aplicaría el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ¿qué pasa? Pues la IA Act te pide, ¿no?, tener datos de calidad y suficientemente representativos y evitar, en la medida de lo posible, errores y sesgos. ¿Qué pasa? Que para hacer eso necesitas muchos datos, ¿no? Porque sabéis además que las IA se entrenan con gran volumen de datos, no precisamente con minimización de datos. Y esto es uno de los tiras y aflojas que podemos enfrentarnos, ¿no? Para detectar y mitigar sesgos, como puede ser por género, etnia, ¿no?, estatus socioeconómico, lo que sea, pues es necesario precisamente disponer de datos demográficos sensibles. Sin embargo, el RGPD no establece el requerimiento de minimización de datos, ¿no?, o este principio como requerimiento, como obligación. Claro, esto genera una tensión a su vez. Solo recopilar datos estrictamente necesarios, pero a la vez yo necesito muchos datos para tener, ¿no?, diríamos un dataset o una IA suficientemente representativa. Incluso puede pasar que muchas veces, igual luego pues en un uso posterior no te haga falta, pero en un principio tú creas que sí. O luego igual te hace falta para poder monitorizarlo, te hace falta para un uso posterior que no sabes si te va a hacer falta, ¿no? Aquí puede haber mucha incertidumbre. En cualquier caso, diríamos que la IA necesita de ese Big Data. El problema mayor suele ser que no muchas veces es posible, ¿no? Porque tienes que recabar esos datos, tienes que tener esos datos disponibles, la gente tiene que estar dispuesta a dártelos, en fin, ¿no? Y siempre va a haber y siempre puede haber más datos de uno que de otro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una detección de cáncer, pues lógicamente va a haber más casos de no cáncer que de cáncer. Entonces, pues inevitablemente puedes tener un dataset poco representativo en ese sentido, ¿no? Y no siempre es fácil recabar ese tipo de datos. Entonces, aquí entran en confluencia muchos, diríamos, ¿no?, muchas actividades que pueden, pues, no ajustarse siempre a lo que sería deseable, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo de scoring crediticio, pues si no se recogen datos sobre etnia o género, no es posible detectar discriminación en los resultados del sistema. ¿No? ¿Cómo sabes si está discriminado o no está discriminado si no tienes esta información?
En fin, sí, entonces, claro, aquí estamos como que necesitamos precisamente datos sensibles para tener datos representativos. Y claro, necesitamos un gran volumen de datos. Esto, ¿no? La minimización de datos aquí no aplicaría en el sentido de que ya sería más un principio de, vale, en ese volumen de datos que necesitas para tener datos representativos, la minimización de datos necesitaría una vuelta de tuerca a lo que estamos acostumbrados. Y luego está el dilema entre la explicabilidad y la precisión, ¿no? Para los que no sabéis qué es la precisión, normalmente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un problema de clasificación, imaginaros que yo qué sé, queremos algo sencillito, queremos clasificar documentos jurídicos de documentos no jurídicos, ¿no? Y empleamos una red neuronal para clasificar documentos que sean jurídicos, como por ejemplo leyes de todo tipo, ¿no? De comunidades autónomas, Estado central, etcétera. Y luego documentos no jurídicos, pues hay muchos casos que son claros de documentos no jurídicos, pero hay otros casos que igual podemos tener algún tipo de dilema. Pues por ejemplo, una subvención es un documento jurídico, ¿no? Pues algunos dirán, bueno, jurídico sí, pero una ley no, o no, yo qué sé, ¿no? Pues podemos entrar ahí un poco a debatir. Claro, todo eso le daríamos a la inteligencia artificial para que aprenda y obtendríamos un resultado. Pues, por ejemplo, ha aprendido a predecir que efectivamente son documentos jurídicos en un 80% de fiabilidad. Eso que supone que hay un 20% que lo hace mal, ¿sí? Eso sería un poco la precisión. ¿Qué pasa en inteligencia artificial? Hay modelos explicables o más transparentes que conocemos lo que está pasando por dentro, ¿no? Podemos más o menos explicarlos, como por ejemplo un random forest, ¿no? Un algoritmo de bosque aleatorio, etcétera, pero una red neuronal no. ¿Qué pasa? Que un bosque aleatorio nos puede dar mucha peor precisión que una red neuronal. Es decir, que un bosque aleatorio tendría un peor rendimiento, en ese caso en concreto, que una red neuronal. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la red neuronal es más opaca. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en medidas éticas tenemos trade-offs, ¿no? No es que digas, voy a escoger un modelo explicable y además lo va a hacer súper bien. No siempre suele ser así, ¿no? Y hay un poco lo que os pongo aquí. Los modelos complejos como redes neuronales profundas ofrecen alta precisión, pero son opacos y difíciles de explicar, ¿sí? ¿Qué pasa si optamos por modelos más transparentes? Pues mejora la explicabilidad, pero puede reducir la precisión del sistema. Claro, también la precisión es uno de los requerimientos de sistemas de alto riesgo. ¿Qué escogemos, no? ¿Y cómo documentamos y justificamos por qué hemos escogido uno frente a otro? Pues sería también otra tarea que tendríamos que hacer. Entonces, en el ejemplo de nuestro scoring crediticio, pues por ejemplo, usar una red neuronal puede maximizar la detección de morosos, ¿no? Pero limita la capacidad de explicar al solicitante para qué se le denegó el préstamo. Entonces, si eventualmente un usuario quiere saber por qué se le ha denegado el préstamo, pues lo tendríamos más complicado. Cambiar a un modelo más explicable podría comprometer la precisión crediticia y aumentar el riesgo financiero de la entidad. ¿Sí? Claro, ¿cuál escoges aquí? Pues esta es una de las preguntas que siempre suelo hacer en mi clase de ética de la IA porque no suele ser fácil, ¿no? Otra de las preguntas que suelo hacer un poco más extrema es imaginaros que no tenemos una IA, una red neuronal que identifica el cáncer y lo hace en un 99% de casos bien, con un margen de error de 1%. Pero no sabemos no sabemos caso por caso cómo lo detecta. Sin embargo, tenemos un random forest que lo hace en un 60% bien, es decir, con un margen de error del 40%. Pero sabemos cómo llega él. ¿Cuál escogéis? ¿Sí? En fin. Aquí está un poco, que ahora vamos a pasar al Word que os comentaba. Como veis, necesitamos traducir estos derechos fundamentales que hemos visto aquí. A ver, ¿no? La no discriminación, protección de datos personales o el derecho a la dignidad, traducirlos, ¿en qué se traduciría eso? En las medidas técnicas que tenemos que tomar, ¿no? En los desafíos técnicos que presenta cada sistema de IA que desarrollemos, ¿no? Ahí está un poco la clave y de ahí que necesitemos, ¿no? Conocer un poco esa parte técnica que yo llevo ya varios años intentando explicar y yo también aprender, ¿no? Porque esto es un constante aprendizaje porque, en fin, ¿no? Es algo que inevitablemente lo vamos a hacer no solo para la evaluación de impactos, sino en general para medidas de gobernanza de datos, ¿no? De sistemas de IA de alto riesgo. Entonces, sin más dilación,
Bueno, este es ¿no? un poco a ver, que lo amplíe. El Word que yo he hecho, ¿vale? Con los tres derechos fundamentales que hemos identificado, ¿sí? ¿Qué riesgos podíamos identificar? Que un poco ya los hemos identificado, y posibles medidas de mitigación, que ahí quiero entrar un poco, ¿no? Para que veáis un poco cómo podría resultar esto, ¿no? Y cosas y posibles alternativas que podríamos tener. Entonces, no discriminación, ¿no? Pues, por ejemplo, discriminación indirecta por criterios ocultos, pues como las variables proxy que hemos visto. Claro, un código postal en un inicio, ¿no? Pues no parece que tenga mayor historia, pero efectivamente, ¿no? En un gran volumen de datos, nosotros podemos identificar, ¿no? Que un colectivo que viene de un determinado sitio, pues no es lo mismo que un colectivo que vive en otro determinado sitio de Madrid, por ejemplo, ¿no? Posibilidad de sesgos sistémicos en las decisiones crediticias, ¿no? Los sesgos, fijaros, no lo he explicado muy profundamente porque esto a mí me suele llevar una clase, imaginaros, explicarlo, pueden venir de varias fuentes. Una, lógicamente, son los datos, pero pueden venir de muchas maneras. No solamente el hecho de que yo haya escogido determinadas variables, puede ser también los datos disponibles que yo haya podido obtener y que reflejen un sesgo, ¿sí? Porque yo igual en ese momento no puedo recabar datos de otra manera, que esto también suele ser muy común. De ahí que siempre se suele decir que en los proyectos de inteligencia artificial la parte más jodida, ¿no? Y la parte donde más tiempo consumimos, incluso se dice un 80 o un 90% es esta, ¿sí? Luego la de la parte de inteligencia artificial es la de menos, ¿sí? Y esto es algo que también suelo explicar mucho en el curso, ¿no? Y por qué esto suele ser así, cuál es esa parte de inteligencia artificial que nos cuesta tan poco. Claro, falta de datos sensibles para auditar sesgos debido a la minimización de datos exigida por el RGPD. Puede ser este un caso, ¿no? Que nos puede llevar a decir, oye, yo quiero cumplir con la minimización, o si quiero cumplir, ¿cómo puedo documentar de que precisamente necesito muchos datos para llegar a esa parte de la representatividad y yo le doy más peso a esa otra parte? Y luego, lógicamente, que esto también es algo muy común, sesgos históricos en los datos de entrenamiento. Si, por ejemplo, un banco entrena a la IA con sus datos históricos a quien ha ido dando crédito, pues lógicamente pueden salir sesgos, pero también a su vez ese sesgo puede ser una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar ese sesgo, no? Pues una vía un poco compleja, pero suele ser inventarte datos, ¿no? Que se le llama, en lugar de inventarte datos, que suena un poco mal, datos sintéticos, ¿no? En lugar de, pues yo quiero balancear un poco esos datos históricos para, pues también poder dar crédito a gente que, aunque vive en una determinada zona, pues tiene solvencia y trabaja y bueno, ¿no? Y confías. Pues tú puedes balancear esos datos con nuevos datos, ¿no? Que sean representativos. Pero bueno, ya os digo que esto también lleva un coste, ¿no? Entonces, medidas de mitigación, pues por ejemplo, una de las cosas en el caso de la minimización de datos puede ser, mira, pues vamos a hacer una evaluación jurídica de proporcionalidad sobre los datos y justificar la necesidad de por qué tenemos tantos datos sensibles, ¿sí? Porque precisamente lo que queremos es que no haya datos sesgados o poder ir monitorizando esos datos que vayamos recabando, etcétera, etcétera. Auditorías periódicas de equidad utilizando técnicas de detección de sesgos, ¿no? Que esto también ya os digo, pues está la parte de monitorización continua. Y corrección ajuste de variables proxy en la medida en que se pueda, ¿no? Porque aquí está la parte donde tenemos que, diríamos, compatibilizar lo que nos es útil a nivel empresarial con lo que nos requiere, ¿no? La norma. Luego, por ejemplo, ¿no? Protección de datos personales. Una puede ser, mira, a nivel de derecho fundamental, la protección de datos, tendríamos tratamiento excesivo e inadecuado de datos personales, que eso puede ser un riesgo. Riesgo de opacidad en el tratamiento y uso de datos, precisamente por lo que acabamos de ver de las redes neuronales, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer una recogida de datos que no sea relevante o que estén desactualizados. Claro, en un inicio no tenemos por qué saber eso, porque tú lo que quieres es conseguir el mayor volumen de datos posibles para que la IA te salga bien. Pero luego igual descubres que eso, en fin, no era del todo necesario o incluso pues están mal o lo que sea. Y luego, falta de información clara a los afectados sobre el tratamiento. En los proyectos de IA es, yo diría, especialmente con que tienen que ver con las redes neuronales profundas, puede ser factible explicar dónde se han recabado esos datos, ¿no? ¿Por qué se han recabado esos determinados datos? La limpieza que se ha hecho de esos datos sobre, por ejemplo, qué variables se han escogido para utilizar luego para que la IA pueda predecir.
pero la parte de la inteligencia artificial es un poco la más complicada, ¿no? Ahí no tenemos tanto control como en esa otra fase, ¿no? Más de negocio y de recopilación de datos. Y ahí es un poco donde dices, vale, ¿y qué hacemos en este caso, no? Pues, por ejemplo, justificar la necesidad de recoger ciertos datos personales o sensibles, que es un poco lo que comentábamos antes, para garantizar la equidad y calidad del sistema, ¿no? Y pues documentarlo bien y cruzar los dedos de que efectivamente, ¿no? Pues esté bien y se ajuste a derecho. Evaluar la proporcionalidad y base legal para el tratamiento de esos datos, pues por ejemplo, ¿no? Oye, mira, se ha recabado el consentimiento en todos los casos. Luego aquí podríamos entrar a debatir, sí, que a mí me gusta mucho este debate, si siempre es un consentimiento libre e informado, ¿no? Hasta qué punto los usuarios saben cómo funciona esto. Pues no lo sé, ¿sí? Aplicar limitaciones estrictas de acceso y uso de datos exclusivos para auditorías de sesgos. Pues sí, aquí entraría un poco el decir, oye, mira, explicar, estos datos se van a utilizar para esto, tal. Habrá gente que igual tampoco del consentimiento, ¿no? Y tengamos que usar otra base legal o no, o en fin, ¿no? Anonimizar en las partes que este es un poco el tercer o el cuarto, perdón, medida, ¿no? Cuando sea posible aplicar anonimización o pseudonimización en las auditorías. Claro, no son las auditorías, es que cuando tú haces un dataset, igual en un principio ese dataset está anonimizado, pero ¿hasta qué punto podemos saber que cuando tenemos tantos datos y tantas variables podríamos identificar a una persona? Pues no lo sé. Esta será otra de las grandes cuestiones que tengamos que afrontar. Y luego ya por último, pues estaría, ¿no? La parte de dignidad humana y autonomía personal o dignidad humana, porque creo que los derechos fundamentales solo está en dignidad humana. De hecho, no es el artículo 1, esto está mal, no sé cuál es el artículo, pero no es el artículo 1. Bueno, en todo caso, sensación de falta de control y de trato despersonalizado en decisiones automatizadas, ¿no? Donde tú prácticamente pues tienes poco que decir, ¿no? Te coge toda la información y dices sí o no. Opacidad de las redes neuronales que impide comprender las razones concretas de una decisión individual, ¿no? Un poco lo que hemos comentado antes en las redes neuronales. Automatización completa sin interacción humana visible, ¿no? Sería aquí uno de los riesgos. Uso de modelos opacos sin métodos adecuados de explicabilidad. Puede ser con una gran precisión, pero si alguien se queja, pues a ver cómo lo explicamos. ¿Qué podríamos hacer? Que aquí, de hecho, he tenido una gran conversación con ChatGPT, ¿no? Respecto a esto. Luego os digo lo que me comentaba, ¿no? Que yo le decía que eso estaba mal. Por ejemplo, reconocimiento explícito de la falta de explicabilidad caso a caso debido a las limitaciones técnicas de las redes neuronales. Aquí, claro, aquí tú puedes decir, no, mira, yo te lo voy a explicar, pero luego llega el momento y no puedes hacerlo, ¿no? Y esto es un poco lo que ChatGPT me proponía. Y digo, no, esto no está bien. Claro, aquí pues tú puedes decir, mira, justificamos el uso de las redes neuronales por esto y por esto y por esto, sin embargo, pues tenemos esta otra contramedida donde no siempre podemos hacer esto. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer? Pues confesar esa falta de transparencia mediante revisión humana reforzada, ¿no? Precisamente en ese apoyo en la decisión final, ¿no? Donde se pueda revisar esa decisión final. Establecer canales de recursos efectivos y garantizar intervención humana en el proceso de reclamación, ¿no? Donde pues no sea otra IA la que te, ¿no? la que te revise tu caso, que hay veces que pasa, ¿no? Llamas a un teléfono y es una IA. Pues no, que sea una persona, ¿no? Donde pueda entrar a ver, oye, cuáles han sido, ¿no? Cuáles son diríamos, tus condiciones, ¿no? O tu estatus actual y ver si realmente la IA ha metido la pata o no, ¿no? Pues valoración 1 a 1. Y luego, lógicamente, documentar y comunicar al usuario las limitaciones técnicas de explicabilidad. Claro, aquí pues volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es eficiente o no es eficiente, ¿no? Pues bueno, esto además lo de las redes neuronales, que es un tema que hablamos mucho en ética de la IA, ¿no? Pues son, por ejemplo, Anthropic, la empresa que tiene la aplicación Claude, suele de vez en cuando sacar papers, ¿no? Donde ellos se meten en la red neuronal e intentan explicar ciertas cosas y vamos descubriendo cosas nuevas, pero es algo que lleva recurso y tiempo, ¿no? Y no siempre es fácil hacerlo y no todas las empresas tienen acceso a ese tipo de técnicas. Entonces, en fin, ¿sí? Y bueno, ya con esto acabo. Ahora pues quiero atender vuestras preguntas. A ver, veo que me habéis estado haciendo preguntas igual. ¿Dónde quedaría la...? A ver, a ver. Ah, mira, hay gente de banca, muy bien.
Mira, este ejemplo de isolación es aplicar sobre la selección personal, recursos humanos, etc. Gracias. Vale, igual digo una boda, pero quizás la solución sería usar esos datos en la ADA y una vez que el data es bueno, quitarlos para entrenar, esos ya tendrían dentro la representación, pero no se habría entrenado con ellos. No tengo yo claro si esto sería posible hacer, porque tú necesitas datos para precisamente entrenar. Es que si no, no sé qué sentido tendría. Pero bueno, le doy una vuelta a ver si lo que dices tiene sentido. La gracia viene cuando la base de tu negocio se basa en tener sesgos. Correcto, esto también puede pasar. En el caso de los créditos, justamente necesito datos sensibles para saber la capacidad del cliente para pagarlo. Justamente, ahí está. Siempre que haya algún tipo de discriminación, debe venir dada por datos objetivos y bajo el cumplimiento de la legislación europea y local estatal. Ya, pero ¿qué son datos objetivos? Es decir, datos objetivos pueden reflejar una realidad que es sesgada. Sí, pero que sea una realidad. Los sesgos no entran en la definición de datos objetivos, son precisamente otra cosa. Lo mismo pasa con el scoring de las aseguradoras. Hay normas y limitaciones para dichas valoraciones. Pero todo esto os recomiendo los guidelines de la Comisión Europea en los casos prohibidos del RIA, ¿vale? Sí, lo que pasa que yo creo que esto es un poco ciencia ficción, ¿sí? Yo creo que al final, de alguna manera, el sesgo es inevitable en muchísimos casos, incluso es el primer momento en el que tú ya tienes un objetivo para cumplir con la inteligencia artificial. ¿No? Ayer, por ejemplo, ponía un ejemplo. Yo soy un despacho de abogados y yo he estado contratando a los mejores de cada promoción de las universidades y yo no voy a cambiar ese sistema para que mi inteligencia artificial sea más representativo, por ejemplo. ¿Sí? Sample del misterio, uno de los casos seleccionados es este caso. Scoring expresamente indica esto. Existen para la clasificación, análisis de solvencia y riesgo de impacto de individuos a partir de sus datos de transacciones bancarios. Muy bien, sí, claro, me imagino, porque de hecho el sandbox está muy, muy orientado a IAs de alto riesgo. ¿Se puede ver el webinar a posteriori? Sí. Así que no hay problema. Datos sintéticos igual a no se me lo invento, esto serviría en banca, no en ciencia. Bueno, yo creo que en ciencia también suelen hacer, ¿eh? Pero bueno. Los datos sintéticos, si son de calidad difícil, sí, deberían ser útiles para entrenar modelos. Sí, lo que pasa es que los datos sintéticos tienen un poco el problema de que tienes que hacerlos de una manera que no se salgan de lo que tú ya tienes en el dataset, ¿no? Digamos que tienen que tener ciertas reglas. ¿Cómo te aseguras que pasan ese control de calidad? No lo sé. Pero es otra inversión adicional a tener en cuenta. Correcto, ¿no? Lleva también recurso. Los datos sintéticos no se deberían crear ni inventarlos de cero, ¿correcto? Sino partiendo de datos reales y cumpliendo ciertas reglas. Eso es. Así suele ser normalmente, ¿no? Tú tienes tus datos de las bases de datos y de ahí intentas generar unas reglas para que se no te vayan de madre. ¿Dónde quedaría la responsabilidad si se produce un daño patrimonial consumido en caso de negación de vía del préstamo? No tengo ni idea. Entiendo que en ese caso habría una demanda, ¿no? Ahora, en esa demanda también, ¿cómo justificas que la inteligencia artificial no ha tomado una decisión correcta, ¿no? ¿Vale? A ver, entiendo que se ha analizado desde la óptica del desarrollador de la IA para fase de entrenamiento, pero habitualmente el desarrollo es distinto al usuario final de esa IA, ¿sí? Desde la óptica del usuario final, persona jurídica desde el punto de vista de compliance, las limitaciones para una adecuada realización de evaluación de impacto son evidentes. Empezando por el hecho de que rara vez saben qué datos han tratado para la fase de entrenamiento de la IA y si han sido ilícitamente adquiridos o no. Yo creo que hay casos donde sí se puede saber qué datos se han tratado, o sea, yo creo que sí hay un control sobre eso, pero si yo soy, por ejemplo, una IA generativa y he cogido todo Internet, puede ser efectivamente mucho más difícil. Luego, lo que se han adquirido lícitamente o no, pues en fin, eso ya sabéis, pues es un poco un salto de fe. ¿Afecta la presunta ilegalidad inicial en fase de entrenamiento a la legalidad del uso posterior del modelo? Bueno, alguien puede, sí, hacer algo ilegal en una fase inicial, igualmente entrenar el modelo. Si nadie te pilla, pues muy bien, pero si te pillan, pues seguramente te caería la multa. ¿Cómo se podría dar cumplimiento a análisis de impacto desde la óptica de la empresa usuaria de la IA? ¿Cumplimiento a análisis de impacto? Pues yo te diría, desde la empresa usuaria, ¿a qué te refieres con empresa usuaria? ¿Te refieres a, a los usuarios de esa empresa, por ejemplo, de este banco? ¿Cómo saben, por ejemplo, los derechos que tienen o algo así? Bueno, me dices, que no sé si lo he entendido bien. Perdonad, que ya son muchas preguntas y hay veces que me cuesta igual entenderos del todo. ¿Y cómo es posible que no sepamos qué proceso de toma de decisión ha sido la IA para separar que es un 90% fiable? Esto me llevaría una clase entera de explicaros por qué esto pasa con las redes neuronales. ¿Sí?
Si queréis saberos, sabéis que podéis apuntaros al curso y entenderlo. Pero esto tiene mucha miga, ¿vale? Pero es muy interesante también y es algo que los juristas tenemos que saber sí o sí, especialmente los que se dediquen a eso. Implementador de la IA. Bueno, es que el que hace la evaluación de impacto es el deployer. ¿Sí? Entonces, sí o sí, necesitarían, entiendo, pues que se le facilite información, más la información que la empresa tendría para poder hacer esa evaluación de impacto. También sabéis que la evaluación de impacto hay dos opciones, o que sea algo real o que sea un salto de fe. Pues esperemos que sea algo real y que sea algo un poco, pues por ejemplo, ¿no? Decir, pues una red neuronal no puede ser totalmente explicable y explicar por qué en lugar de decir, no, mira, hemos empleado una red neuronal, pero en un eventual caso podremos explicar cada caso. Pues esto no podría ser verdad. Vale, y creo que ya está, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? A esperar, creo que se... A ver. En el caso de servicios, supongo que los contratos deben recoger este tipo de responsabilidades. Bueno, es que por ley, o sea, bueno, por la IA Act, un responsable de despliegue que entre, ¿no? En la casuística que hemos visto en la primera diapositiva, necesita hacerlo. Luego, lógicamente, pues tú necesitarás con el que ha hecho esa IA, ¿no? Con el proveedor necesitarás llegar a algunos tipos de acuerdos donde tú tengas que tener esa IA suficientemente fiable para que tú lo puedas desplegar, claro. Un poco como el encargado de tratamiento de la RGPD, pues este sería una nueva cláusula o algo así. Entiendo que irá por ahí el tema. No sé si con esto os he ayudado. Le pasaré a... Voy a corregir un par de cosas que he visto que no, de los artículos y se lo paso a Raquel para que os comparta el Word y la presentación. ¿Hay un modelo de evaluación de como base? Pues de ella no. Sí, entonces por ahora al menos yo no lo he visto. Si queréis alguno de la RGPD, pero con su consecuente adecuación. Aquí, por ejemplo, hace falta incluir la evaluación de proporcional y todo ese tipo de cosas, pero podríais adaptar lo que ya hay de la RGPD contando que sería sobre sistemas de IA, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Yo también os dejo. Y nada, espero que os haya, al menos, bueno, en esta incertidumbre que aún tenemos, pues no sé, al menos os haya ayudado en algo. Gracias a todos. Adiós, adiós.